Muy bien, hemos hablado acerca de la fe en diferentes dimensiones, diferentes ángulos y con diferentes testimonios. Ahora quiero cambiar un poco la escena y hablar de la fe desde otro punto de vista, y es de una crítica de Jesús, una crítica que hacía hacia los fariseos. Entonces vamos a darle otro ángulo a este texto. De hecho, cuando leemos en la cita del ayuno del día de hoy, en Hebreos 12, versículo 1, nos dice: teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos la paciencia, la carrera que tenemos por delante. Dice que tenemos que despojarnos y correr la carrera con fe. Quiere decir que para correr con fe, o tenemos una carrera con fe o tenemos el peso del pecado encima. No puede haber las dos cosas. Es decir, una vida con fe es una vida corriendo libres. ¿Alguien dice amén? Pero aquí hay entonces una dicotomía, hay un problema. Dos cosas que pasan al mismo tiempo. Hay un problema. ¿Por qué? Porque vemos gente que sirve, que hace muchas cosas en la iglesia, gente muy comprometida, pero al mismo tiempo Jesús les critica duramente por no tener fe. Le dijo a sus discípulos, incrédulos, hombre de poca fe, le dijo Pedro también. ¿Cómo podemos armonizar eso? Gente tan cerca de Jesús, gente tan incrédula. Resulta que la fe que sorprendió a Jesús muchas veces, para sorpresa de la historia, fueron extranjeros. Y extranjeros sorprendieron a Jesús por tener un rasgo distintivo de fe. Y los que estaban cerca pecaban por ser muy incrédulos. Y a veces pasa, la gente que más le invertimos tiempo para enseñarle la palabra, para contarle testimonios, para corregirle, es quizás la gente que anda con más terquedades, ¿verdad? Suele suceder. Y esta gente, en el tiempo de Jesús, eran los fariseos, porque no había gente que leyera la palabra con tanta cercanía que los fariseos. Los fariseos eran los más expertos en la ley, los más expertos en la palabra. Si había que buscar algún intérprete, algún maestro, algunos de ellos se llamaban rabí también. La gente les decía rabí no por título, como la jerarquía rabínica que hay al día de hoy en la religión judía. El rabí es el jefe supremo de la enseñanza en una sinagoga o en un espacio de estudio que tienen ellos en sus comunidades, sino que le decían rabí solo por el hecho de que, porque sabía tanto, le decían, oye maestro, ¿cómo anda? ¿Verdad? Porque sabía mucho, ¿no? Entonces, ahora, a esta gente Jesús les critica, y esa es la enseñanza que le quiero compartir hoy, que se llama café de camello. ¿Cómo se llama? Ahí puede ver ligeramente la imagen, un camello y un café. Intenté con inteligencia artificial hacer un café de camello, pero no me dio la base, así que hay que seguir trabajando en eso. Para eso no funciona la inteligencia artificial, porque el pastor, cuando tiene una idea rara, suceda, pero no pasó. Así que eso fue lo que conseguí, un café y un camello. Pero imagínense, café de camello. ¿A qué me refiero con eso? Mateo 23. Mateo 23, 23 dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley? Es decir, oye, tienen la Biblia entre ceja y ceja. Y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, con diezmo, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Repita. Una última vez, ¿qué es? ¿Cuántas cosas hay? 3. Quiere decir que hacían cosas, pero se le olvidaba lo más importante. Para Jesús lo más importante, en prioridad, número 1, justicia. Segundo, misericordia. Tercero, fe. Es cierto que deben diezmar, pero no descuiden las cosas más importantes. Ahora dice el verso 24, que atañe el título de la enseñanza: guías ciegos. Qué terrible mezclar esas dos palabras, ¿verdad? Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Así que imagínense usted colando el agua, ¿verdad? Ellos lo ponían en tinajas muy grandes, ¿verdad? Y ahí guardaban el agua, había que transportarla, sacarla de un pozo. O sea, no había un sistema complejo de agua que tienen las ciudades modernas, sino que la gente tenía que almacenarla. Entonces imagínense usted, algún bicho iba a caer ahí. No iba a ser el agua más limpia, ¿no? Así que cuando iban a tomar agua, la filtraban para que no hubiese sorpresa, ¿verdad? Una cucaracha voladora, una mosca, una pata de iguana, yo qué sé, lo que sea, una pluma de
de un ave que estaba pasando por ahí, yo qué sé. El punto es, el agua la filtraban antes de tomársela, no vaya a ser que hubiese algo. Pero decía, oye, tienen tanto cuidado de filtrar las cosas pequeñas como una mosca, pero no se dan cuenta que se están mandando un camello. Por eso la enseñanza aquí se titula así, café de camello, porque dice, hay tanto esfuerzo y te estás metiendo el camello cuando te preocupas por las moscas. Y eso dice, sí, ustedes deben diezmar, pero diezmar con respecto a la justicia, la misericordia y la fe es una mosca en lo que Jesús nos enseña. Servir en la iglesia es una mosca. Hay tantas cosas que nosotros consideramos camellos, pero Jesús lo llama mosca. Quiere decir que sí, hay que colarlo, sí hay que estar pendiente de esas cosas pequeñas. Como el que critica duramente a un predicador, el que critica duramente el trabajo de la iglesia, pero una persona que vive en fornicación y vive en adulterio, o no hace ninguna obra por la iglesia, no lo ves predicando, no va para ningún lado, nunca dice sí cuando se le hace falta, no pone las manos para trabajar, no ora y no pone sus manos para las necesidades de la iglesia. Vamos a construir, no aparece. Pero qué bueno para hablar de la iglesia. Entonces tú lo ves como que una persona muy recta, ¿verdad? Porque tiene una opinión, defiende la santidad, la doctrina. Pero Jesús dijo, justicia, misericordia, fe. Esos son camellos importantes que debemos cuidar, pero ellos lo estaban descuidando. Entonces, ¿cómo es posible que tenían un cuidado excesivo por la palabra, por el texto, pero no tenían un cuidado de ese modo con las cosas que más le importaban al Señor Jesús? Que para empezar, seamos gente de justicia, misericordia y de fe. Eso es lo que vamos a armonizar el día de hoy. Los escribas pagaban diezmos, daban a los pobres, asistían a los servicios, asistían con frecuencia al templo, y Jesús los condenó. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean todo lo que hay que hacer, Jesús los critica porque no hacían esas cosas por fe, sino para que fueran vistos y fueran aprobados. Lo hacían para que la gente los viera como gente correcta. Oye, mira qué correcto es, maestro, ¿cómo anda, rabí? No, pase ahí, siéntese. Lo hacían no por fe. ¿Y cuántas cosas no hacemos por fe? Y eso es algo que siempre luchamos en el tiempo de oración, de los matutinos. Yo le digo a la gente, recuerde que usted está orando con Dios. No solamente viene aquí a hacer un ritmo, porque es muy fácil perder la fe de lo que hacemos, perder la sustancia de lo que hacemos. Hacemos el ayuno porque hay una fecha en el calendario y hay que venir aquí. Sí, pero ¿y la sustancia de eso? Entonces me vuelvo un cristiano que no disfruta de Dios, que no tiene deleite, un cristiano sin devoción, un cristiano que la rutina no es mala, la rutina es el secreto de tener una vida victoriosa. Nadie que no tenga rutinas saludables, buenas, voy al gimnasio, tengo la rutina de orar, tengo la rutina de ir a la iglesia, todo eso es fenomenal. El problema es hacerla sin sustancia, sin fe, sin entender el espíritu que hay detrás de las cosas. Eso te asfixia, eso te quita la vida, eso te desanima, te entristece, porque no es trabajar. Yo puedo trabajar aquí o allá, pero si no tengo una sustancia por el trabajo que hago, puedo decir que el trabajo en verdad me está matando. La iglesia no es para matarte y la ley de Dios no es para matarte, pero si olvidas lo importante, probablemente sí lo vas a sentir como una asfixia espiritual. No hacían las cosas por fe, sino para ser aprobados por la gente. ¿Y cómo puedo asegurarme yo que no estoy olvidando lo que los fariseos olvidaban? Porque estando tan cerca de la Biblia, estaban tan lejos de la fe. ¿Alguien dice amén? Fariseo significa, viene de la palabra parush, no es muy claro de dónde salen, pero la gente en el movimiento judío comenzaron a hacer un grupito de gente muy, muy estudiosa y la gente los comenzó a llamar fariseos. No hay un punto exacto. Viene del hebreo parush, que significa separado, exclusivo. Es como se parece a la palabra santidad, en eso que es exclusivo. Ellos decían, estamos apartados del pecado, estamos apartados de la gente que no estudia. Entonces comenzaron no solamente a hacer una cultura de estudio, sino una cultura que los separaba y comenzaron a vestir diferente. Por ejemplo, entonces hoy podemos aplicarlo a los judíos ortodoxos que se enrulan aquí, ¿verdad? La patilla. ¿Pero por qué se enrulan la patilla? Bueno, porque ellos tienen un texto, una enseñanza interna que dice que, bueno, no te afeites esto, el hombre va a tener su barba y su pelo, que no, porque esa es su honra. Pero entonces, como la Biblia dice que no se afeiten esto, ellos no solamente cumplen el mandamiento, sino que lo exacerban. ¿Qué quiere decir? Que no solo cumplen el mandamiento de no afeitar, sino que ahora le van a hacer un rulo para que todo el mundo vea, no solamente que no se lo afeitó, sino que, oye, no me afeito la patilla.
Eso es lo que hacen. Entonces ellos lo muestran como un acto de orgullo de que están honrando a Dios. Entonces hay una idea similar. Por ejemplo, está la filactería, que Jesús también critica en Mateo 23, en los primeros versículos. Lo leímos al principio del ayuno, espero que lo haya leído en el tiempo de lectura. Pero hay unas imágenes también de lo que es la filactería. Y la filactería básicamente es una cinta que se pone de cuero con los mandamientos, ¿no? No sé si me pueden ayudar con las imágenes. Y esa cinta les recuerda, tiene una simbología de cuántas veces lo van a atar sobre su brazo, y lo hacen para orar el tiempo de oración. Se descubren la manga y se comienzan a amarrar. Y también se ponen entonces una cajita aquí en la frente y una cajita en la mano. ¿Y eso por qué lo hacen? Bueno, sencillamente porque es una interpretación exagerada de que la palabra del Señor está en tu frente, como lo dice Proverbios capítulo 3, ¿lo recuerdan? También lo dicen los salmos, la palabra está en mi frente y está en mi corazón. Entonces ellos hacen una acción vistosa, rutinaria, ¿sí? De ponerse. José, ¿me puedes ayudar? A ver si sale alguna imagen, me puede ayudar. Si no, búsquelo. Si no, búsquelo en su teléfono. ¿Me puede ayudar a buscarlo en su teléfono? Escriba filactería. Esa imagen no se ve. Filactería. Y pueda entender un poco más o menos de lo que le estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un fariseo leía que guardes la ley de Dios en tu mente y tu corazón, un fariseo lo interpretaba como que, bueno, me voy a hacer un símbolo visible y público de que estoy guardando la ley en mi mente y mi corazón. Y todo el mundo lo va a ver, porque ahora te vuelves alguien estrambótico. Y hacen de la fe algo estrambótico. Como decía un predicador, yo no me monto en aviones. ¿Por qué no se monta en aviones? No, es que yo solo tengo que volar en avión privado. Ah, ok. ¿Por qué? Porque los aviones están llenos de demonios. Es una cosa espiritual y tú no la entiendes. Ah, ok. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, la santidad es una cosa personal, pero lo vuelven algo estrambótico, que mira, yo no me puedo juntar con este porque, ¿sí me entiendes? Entonces agarra una ley de Dios, la exagera por completo como para que la gente diga, oh, mira, oye, tiene una vida de santidad espectacular. Más o menos esa es la imagen. Hay otras imágenes también de cómo se lo pone en el brazo, lo puede ver usted en su teléfono. Gracias por buscarlo y ya puede entender un poquito de qué se trata. Además de las pastillas que están enroladas, esa es la filactería. Y viene una cajita, se pone en la mano, otra cajita se pone en la frente, hacen una serie de giros y eso lo hacen como para hacer un rezo judío. Jesús lo vio en su tiempo en Mateo capítulo 23 y él criticó eso y dijo, vamos a buscarlo, ¿le parece? Mateo capítulo 23, al principio, Jesús está hablando exactamente de eso y dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas, verso 5, se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Les encanta sentarse a la mesa de los banquetes y ocupar los asientos de honor en la sinagoga. Les encanta recibir saludos respetuosos. Caminan por las plazas y que los llamen Rabí. ¿Ven? Mire cómo se pone. Ah, ya lo puede ver. La imagen que está un poquito más arriba, él tiene en la frente puesta la cajita y aquí está la otra. ¿Ve cómo se amarra? Aquí hacen una forma de W. ¿Puede ver la cajita en la frente? Muy bien. Así que mira lo que lee un fariseo y mira lo que interpreta y cómo lo aplica a su vida. Por eso los profetas una y otra vez volvían a apelar. Oye, mira, no te pongas metódico con esto. Lo que Dios está pidiendo es justicia, misericordia y fe. Y por eso hay textos que dicen, no rasguen sus vestiduras, rasguen su ¿qué? También la palabra dice que la circuncisión no es una cuestión de machetar, sino que sea más bien que circuncide mi corazón. De nuevo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque así como ellos, Israel una y otra vez caía en esto, o caían en la idolatría extrema, o caían en la idolatría de la forma, nosotros también podemos estar aquí y no tener ni una gota de fe. ¿En qué momento se mostraban los fariseos en la Biblia? Escucha bien. Le pidieron señales a Jesús. Hacían preguntas capciosas. Se molestaban con él por no cumplir con las reglas de los fariseos, como por ejemplo el día de ayuno, el día de reposo, donde no podía hacer milagros el día de reposo. Lo invitaron a compartir, pero eso no parece ser bueno porque mire todo lo alrededor. Los fariseos como grupo siempre estaban a la contraria de lo que Jesús decía.
incluidos en el tema también de su asesinato en Juan 11. Pero Jesús aprobó frecuentemente lo que enseñaban, pero siempre descartó cómo vivían. ¿Alguien dice amén? Por eso dice, guías ciegos vuelan el agua para no tragarse un mosquito, pero se tragan el camello completo. Amén. Mire esto, otro dato interesante para que se pueda nutrir de este tema. Según el Talmud, la tradición judía, habían 7 tipos de fariseos. ¿Se imagina? Incluso el pastor Luis una vez lo dijo en una enseñanza. Entonces, según el Talmud, que es la escritura de tradición judía religiosa, dice que hay 7 tipos de fariseos. 6 de esos tipos son malos. De 7 tipos de fariseos hay 6 que son malos. Les cuento el primero. El fariseo del hombro. ¿Quién es el fariseo del hombro? Que lleva todas sus buenas obras y justicias encaramadas en el hombro para que todo el mundo lo vea. ¿Ya ve? Como que voy a orar y hago todo un espectáculo para orar. Voy a no afeitarme, voy a hacer todo un espectáculo para que la gente vea que yo no me afeito, ¿no? Es el fariseo del hombro. Lleva todas sus buenas obras encima para que, épale, ¿cómo está? No, bueno, y tú sabes. Y siempre vistoso. Por eso Jesús también criticó y dijo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Todo iba en contra de esas tradiciones, ¿no? 2, el fariseo espera un poco. ¿Quién el fariseo espera un poquito? Siempre tiene la intención de hacer algo bueno, buenas obras, pero siempre encuentra una buena razón para hacerla después. Ese es el fariseo, espera un poco. Mañana lo hago. Siempre sabe que tiene que orar y dice, te lo juro que voy a orar, te lo juro que voy a ir, te lo juro que voy a cambiar, pero siempre era mañana, porque hoy no se fía, mañana sí. 3, el fariseo sangrado y magullado. Ese fue el que comentó el pastor Luis. Que era el fariseo sangrado, que se cuidaba tanto del tema de la lujuria, del pecado sexual, de mirar a una mujer de una mala manera, que sencillamente no miraba a ninguna mujer. Y si había una mujer, se tapaban los ojos. Entonces, ¿por qué se llamaba el fariseo sangrante o magullado? Porque como no podía literalmente ver a ninguna clase de mujer, siempre se daba golpes en la cabeza. Porque se caía o se daba con un palo. Entonces, era tan santo que no miraba ni siquiera a ninguna mujer en público. Por lo tanto, constantemente chocaba con cosas, se tropezaba, se caía y le tenía heridas. Ese es el fariseo sangrante. El otro, el fariseo jorobado, que era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantaba los pies, los arrastraba. ¿Ah? Para que todos pudieran ver lo humilde que era. Sí, jorobado. Porque la humildad es una postura, ¿no? Una forma de caminar. ¿Cuánto dicen amén? El fariseo contador. Tenemos profesiones ahora. Que siempre contaba sus buenas obras y lo único que hablaba era lo bueno que era y lo bueno que hacía. Y creía que pondría a Dios en deuda con todo lo bueno que hacía para Dios. ¿Ah? El prestamista de Dios. Él le prestaba a Dios buenas obras para que Dios ahora tenía que pagarle con interés. Y te las tengo anotadas, mira. Hay gente que saca eso, ¿verdad? Que dice, mira tantas cosas que yo he hecho para Dios. Qué buen contador eres. El fariseo temeroso, que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con una vara. Era el fariseo temeroso. Y el único fariseo bueno era el temeroso de Dios, porque realmente amaba a Dios y hacía las cosas, las obras buenas, para agradar a Dios, a quien le amaba. Entonces, de 7 tipos de fariseos, según la tradición, 6 son malos. ¿Qué le parece? Y como se da cuenta, todos tienen alguna clase de espectáculo, alguna clase de show, ¿verdad? Para demostrar, oye, mira este nivel de santidad. Entonces nosotros a veces hacemos eso. Ahora, Jesús critica 7 cosas. En Mateo 23 podemos ver que Jesús habla 7 ayes. Dice, ay de vosotros, ¿lo leyó? ¿Qué aflicción les espera? Dice otra traducción. ¿Qué aflicción les espera? O sea, tiene 7 críticas contra los fariseos en esta enseñanza de Mateo capítulo 23. Y las 7 son muy interesantes y la pregunta es, ya nos podemos dar cuenta del obstáculo de fe que ellos tenían, porque lo que ellos consideraban fe, Jesús lo consideraba hipocresía. ¿Qué aflicción les espera? Mateo 23 lo dice 7 veces. ¿Cuál sería la primera? Primera crítica, primera condena, primer juicio de Jesús a los fariseos, a estos que estaban metidos en la iglesia, tan lejos de Dios.
el verso 13. Maestros de la ley, pues cierran la puerta del reino en la cara a la gente. Ustedes no entrarán tampoco. ¿Cuál es la crítica número 1? Cierran la puerta del reino en la cara a la gente. También el verso anterior, Jesús al principio de Mateo 23, el verso 13, en el verso 4, dice: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Hacen que todas sus obras sean vistas por los hombres y ensanchan sus filacterías, lo que le dije, y extienden los flecos de sus mantos para que la gente lo vea. Quiere decir que hacían la vida espiritual insoportable, pesadísima. Y por eso vemos a costumbres nuestras. No crea que estos son los judíos nada más. Nosotros, en la cultura evangélica, también hacemos esto. Nos inventamos tradiciones y reglas que son pesadas, como por ejemplo, algo distante para que nadie se ofenda tanto, por lo menos. Nuestros hermanos guayú, cuando van a hacer una vigilia, hacen una vigilia que no tiene límite de tiempo. O hay cultos en iglesia que dicen: mientras más horas predique el pastor, más gloria hubo. Y tiene sus 2, sus 3 horas hablando. ¿Usted se imagina eso? Y las vigilias de nuestros hermanos guayú también, la iglesia allá en el norte del estado Zulia, también es así. Empieza una vigilia a las 7 y la terminan el otro día a las 7 y no tienen, se le acabaron las canciones, las vuelven a repetir, las vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque la finalidad es tiempo. El parámetro es tiempo. El parámetro nunca ha sido el tiempo. Puede ser relativo, ¿no? Vamos a hacer vigilia, hay tipos de vigilia, hay tipos de ayuno, pero no es el método lo que Jesús alaba. Jesús alaba la devoción, Jesús alaba la obediencia, Jesús alaba la justicia, Jesús alaba la misericordia, Jesús alaba la fe. Entonces muchas veces queremos ser muy santos y resulta que por elevar los niveles aparentes de santidad, la gente pisotea a su propia familia. Porque el hombre tiene que ser de buen testimonio, terminan ocultando desastres que tienen en su casa y la gente lo ve por fuera, santo, ¿verdad? Un hombre de oración y todo lo demás, pero no cuida a sus hijos, no es de buen testimonio, un padre ausente. Y nosotros entonces podemos pecar en medir a la gente, juzgarla de forma incorrecta, porque no todo el que ora es santo, no todo el que canta es santo, no todo el que hace congresos y actividades. Y esto pasa también con la música. Yo soy músico y hace muchos años hubo una ola brutal de música cristiana aquí en Venezuela. Tanto así que el nombre de salmista era una cosa vulgar, decir que alguien era salmista. ¿Por qué? Porque todo el mundo era salmista. Y así como todo el mundo quería hacer reggaetón en algún momento, y todos querían ser reggaetoneros, hubo un movimiento aquí en Maracaibo donde todo el mundo quería ser artista cristiano. Querían su gira de medios, ir para la radio y producir. Muy bueno para los que hacen música porque hay trabajo. Pero hablando ministerialmente para la iglesia es un problema. Una cosa es los artistas cristianos y otra cosa es el ministerio de la iglesia, el santo ministerio de Dios. Un artista se mide por si vendió entradas o no vendió entradas, y eso está muy bien porque es trabajo, es una empresa, es una industria. Pero la iglesia no depende de entradas. La iglesia no depende de si la gente le pareció bien o no le pareció bien. Hay pastores matándose en el fondo de un barrio, luchando 15 años, no tienen ni cuenta de Instagram, y en el cielo va a tener una corona que va a atravesar el techo este. Pero aquí nosotros entonces, ¿qué medimos? Cuando invitamos a un predicador, queremos el que tiene seguidores, pero no queremos el predicador humilde de zapatos rotos que tiene 20 años dando su vida a Dios y nadie se ha dado cuenta. No me engañen. Todos decimos: pero preferiría que venga ese del canal de YouTube gordo de suscriptores al hermano que qué me va a enseñar. Y la gente también dice eso. Qué bueno que grandes hombres de Dios vengan a nuestro país a bendecir nuestro país. Yo digo, en tu país no hay grandes hombres de Dios. Seguro en tu ciudad no hay grandes hombres de Dios. Tiene que venir el que viene por televisión, el que habla por YouTube, el que tiene la cuenta de Instagram. ¿Por qué medimos entonces su santidad por los seguidores? Pues Hitler tuvo muchos seguidores también. Y muchos siervos de Dios, pecadores, se mantuvieron a flote y parecía que todo funcionaba, pero eran desaprobados por Dios, porque Saúl seguía siendo rey, pero ya Dios no estaba con él. Hacía un reino, pero Dios no estaba con el reino. Se defendía con guardias, pero Dios no estaba con él. ¿Qué pasó? Lo puedes ver ahí, puede estar a flote, pero hace tiempo Dios lo cortó. Hay ramas que, aunque cortadas, no se secan de inmediato. Tú puedes ver, oh, mira, tremenda rama, pero no te das cuenta que está picada, que no está conectada al tronco, y su destino irreversiblemente
ese cárcel. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que pedimos a la gente cosas que Dios no les pide, y hacemos que la gente lleve cargas pesadas, y que termina siendo la iglesia un momento donde la gente viene el domingo, ya se cansan de venir el domingo. Nadie puede cansarse de venir a la iglesia. Si la gente se cansa de venir a la iglesia, tenemos que revisar cómo enseñamos el evangelio, porque no puede ser. Venir a la iglesia tiene que ser un descanso para mi alma, tiene que ser un servicio, pero yo tengo que venir a descansar, tengo que venir a ser pastoreado. Yo necesito comer, yo necesito hablar mis problemas. Pero el que piensa en números, que piensa en una iglesia primariamente militante, se olvida de una iglesia primariamente pastoreada. Entonces diga conmigo, necesito ser pastoreado antes que trabajar, porque Cristo pide de mí la misericordia, la justicia y la fe. ¿Alguien dice amén? Había un pastor también en Argentina que le decía a toda la gente que los instrumentos de la banda eran del diablo. Todos los instrumentos son del diablo. Y ojo, usted sabe que yo apelo a que si hubiese aquí un acordeón, fenomenal, y si una guitarra, fenomenal, pero la iglesia no depende de esto. No que se equivocó el pianista y se cayó el culto. El culto no depende del pianista, el culto depende de la iglesia. Todos ofrecemos un culto racional. Y aquí Dios se mueve, haya piano o no haya piano, haya música o se apague la luz. Aquí Dios se va a mover igual. No depende de nosotros. Pero ya va, no, espérese. El argentino, el pastor argentino, decía: el único instrumento santo es el acordeón. ¿Por qué? Porque era el instrumento que él tocaba. Entonces era un señor pastor de toda la vida, viejito, que tocaba acordeón, y cuando metían otra cosa, si fuese un piano o un órgano, decía: no, eso es del diablo, a Dios le gusta el acordeón. Y no estoy echando broma, es serio. Entonces la gente se cría 20 años bajo la formación de un pastor que les enseñó toda su vida que a Dios no le gusta nada más que el acordeón. Ya va, paren todo, parame el carro. ¿Quién dijo eso? Y cargamos con cosas pesadas, ¿no? Que el culto tiene que ser así, que esto tiene que ser así, que tenemos que llegar a esta hora, que tiene que ser de esta forma, que hay que cantar esta música. Eso cambia todo el tiempo. Pero lo que no cambia es la justicia, la misericordia y la fe. Hoy me he visto de una manera, hoy me he visto de otra, pero no es como se mide. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros hacemos la iglesia complicada, y es la primera condenación. Mi primera condenación que Jesús le da es que básicamente ustedes se ponen en la puerta para que la gente no entre. Que le cierran, le zampan la puerta en la cara al que intenta entrar. Mucha gente llega nueva a esta iglesia, ¿verdad que sí? Digamos que la mitad de esa gente se va porque, digamos, no fue una conversión real, vinieron por curiosidad. Pero hay gente que genuinamente quiere estar aquí. Y la forma en la que la gente, nosotros hacemos comunidad, hace que la gente no se sienta bienvenida. Hay iglesias que son muy graves y hay grupitos. No, aquí tenemos un grupito porque nosotros somos amigos y hablamos y no nos llevamos bien con aquello. Eso es del diablo. No, en serio. Uy, ¿qué pasó? Me salpicó. ¿Qué pasó ahí? En la iglesia no puede haber grupitos. Oiga, yo he escuchado a veces que entre ustedes, hermanos, yo he escuchado esos temas de que a veces hay grupitos, pero créame, sí, hay que resolver eso. Y lo hacemos todos, pero hay iglesias que eso es muy, muy grave. Literalmente, gente que yo ni le agarro el teléfono a fulanito. Yo, oye, mira, discípulo de Jesús. Está en la misma congregación, o sea, se ve en la cara y dice: no, yo ni que vaya para mi cumpleaños. Y yo, Dios mío. Oye, está en la misma iglesia. Entonces ya va, cuando viene una oveja inocente de la calle y va a buscar a Dios y su paz y se encuentra con sendos diablos, ¿verdad? ¿Quién quiere congregarse ahí? Nadie quiere congregarse ahí. Por eso Jesús dice: la primera crítica es: ustedes le zampan la puerta, le cierran la puerta en la cara, en la nariz de la gente y no lo dejan entrar. Atan cargas pesadas en la gente. No, mira, que tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y no te estás dando cuenta que hay que hacer ligera la carga. Y Jesús lo dijo, Jesús lo criticó, Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. En otro texto. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estaba diciendo antes que los fariseos le ponían cargas pesadas a la gente. Lo dijo un montón de veces. Eso se llama obstruccionismo. Ser impedimento para lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien quiere arrepentirse por eso?
Y el Señor, ayúdame a no ser una obstrucción para tu reino. Amén. Siendo en nombre de Dios, mira que a la regla de aquí, ¿qué regla de aquí es circunstancial? Si pone, se quita, eso no nos hace más o menos santos, es una forma nada más. Pero lo que sí es no negociable es que no le cierres esa puerta a nadie y que tú no seas una puerta cerrada para el que quiere preguntar acerca de Jesús. Amén. 2. Esto se pone feo, pero en Mateo 23:14 Jesús da el segundo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y hacen como pretexto largas oraciones, pero ustedes serán condenados. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Se aprovechaban de las personas para beneficio propio. Dice, devoran la casa de las viudas. Es decir, habían viudas que se habían quedado con la herencia, digamos el negocio de su marido. Y estos hijos de Dios siempre andaban rondando las casas de las viudas y de otra gente a ver qué podían raspar de la olla. Entonces, como sabían que había gente que podía ayudar para esto o para aquello, resulta que se acercaban la gente no para pastorearlas o cuidarlas o alimentarlas o consolarlas, sino para ver qué podían sacar. Uy, hay mucho silencio. Pero ese pecado yo lo he visto muchas veces, porque en nombre de Dios y su obra se termina vistiendo, se termina yendo para acá, para allá, termina teniendo favores y beneficios, y resulta que la gente no es un pozo petrolero para ti. La gente son pies que lavar. Y la segunda crítica es que los fariseos no estaban viendo a la gente como hermanos que servir, estaban viendo a la gente como gente que les podía ayudar para su reino personal. Y aquí no es el reino mío ni el tuyo, es el del Señor que debemos buscar. ¿Alguien dice amén? Así que pregúntate, ¿eres tú alguien que ha usado a tu hermano como una carta, como beneficio? No creo que sea muy generalizado, pero sí pasa en la iglesia del Señor en el resto de nuestra ciudad. Sí, es muy, muy frecuente. Lo hemos visto muchas veces. Llegan a una casa, ves 6 meses después, la casa quedó baldía, van a la siguiente casa y en vez de ser ministros de servicio, son devoradores como una langosta. Así que evalúa si cuando tú sales de un lugar, la gente sale bien, sale en paz, sale mejor, sale más grande, sale más madura, y es lo que siempre he buscado. Si usted habla conmigo, algo le pido al Señor siempre, y es que me permita serle útil y decir algo bueno que usted le haga crecer, porque usted es la tierra de la cual Dios me va a pedir cuentas. Por lo tanto, yo soy feliz cuando usted florece, fructifica, no para mí, sino para el Señor. Entonces debemos que cuidar que la gente sea gloria para el Señor, no para mí. ¿Alguien dice amén? Segunda crítica, devoran las casas de las viudas. Se aprovechan de la gente para su propio beneficio. 3, distorsionan el carácter de los discípulos y los hacen hijos del infierno. Jesús no iba suave esta vez. Verso 15, cruzan tierra y mar para ganar un discípulo y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Amén. Vamos a leerlo el domingo para empezar el servicio. Cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. ¿Cuántas veces vemos iglesias que crecen muy grandes, ¿verdad? Muy rápido, y tienen una forma de perseguir a la gente, de como que están atrás de la gente, atrás de la gente, atrás de la gente, y cruzan mar y tierra para que esa gente se siente ahí? Pero luego que están en esas iglesias, son iglesias que no están para glorificar a Dios, no. O bueno, se confunde un poco el término, pero tienen cosas raras. Jesús decía, buscan discípulos con locura, pero luego los convierten en hijos del diablo. Porque en vez de ser instrumentos de ¿qué? ¿Se olvidó o lo recuerda? Instrumentos de justicia y fe terminan siendo instrumentos del diablo. Esos cristianos que nadie los soporta, que en vez de traer sanidad irritan a la gente, los inflaman. En vez de traer algo bueno que decir, traen más carga sobre la gente. En vez de hacer el evangelio accesible, les cierran la puerta en la cara. Dice, tanto que buscan hacer discípulos, pero terminan haciendo prosélitos del mal que le hacen a la propia ciudad. Por eso la iglesia tiene nuevos discípulos, pero no crece. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Esto me recuerda a otra palabra de Amós que dice, levanté profetas. ¿Alguien puede escuchar, por favor?
Dice, de vuestros hijos levanté profetas. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean hombres de Dios? Eso pedí Israel. Y Dios dice, yo les contesté la oración de que hice de sus hijos profetas. No es así. Y sabe que habían nazareos. Por ejemplo, Sansón era un nazareo. ¿Qué significa esto? No nazareno. Eso era de Nazaret, nazareno. Sansón era nazareo. Era una persona, un niño dedicado a Dios, que no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino, no podía tener contacto con lo impuro, ¿sí? Eso era un nazareo. Entonces Dios le dio profetas y nazareos. ¿Qué no podían hacer? No podían tomar vino, muerto, impuro, bla, bla. Dice el verso 12, yo les entregué profetas y nazareos, pero ustedes le dieron de beber vino a sus hijos. Y a los profetas que levanté entre ustedes le dijeron, no hables. ¿Qué le parece? Dios te regaló hijos que tienen hambre de Él. Y mucha gente ha recibido bendiciones de Dios, pero agarran las bendiciones que Dios le dio y le zampan una botella de cocuy. Cuando Dios le dijo, era un hombre consagrado. Y dice, ¿quién echó a perder a este muchacho? Su padre. Porque Dios puso en ese muchacho las ganas de ir a la iglesia, puso en ese muchacho las ganas de servir, puso en ese muchacho las ganas de estudiar y ser un músico, danzar o predicar la palabra, o puso sueños, y viene el padre y ¡fan! Usted no va para ningún lado. Tanto que oraste para que Dios fuera el que bendijera a tus hijos, pero cuando usted le mete una botella de cocuy al nazareo, cuando usted no ora en su casa, porque tanto que dice, Señor, salva a mis hijos, no abre esa Biblia en su casa. Tanto que dice, Señor, Señor, ayuda a que mis hijos prosperen, Dios mío, no los enseñó a ofrendar, porque tampoco los voy a ofrendar a usted. Señor, a que mis hijos, Dios mío, sean gente de misericordia y bondad. Pero dice, no, ese yo no le voy a dar nada. ¿Sabe por qué? Porque no se lo merece. Entonces ven que el padre sí es bondadoso, pero por esa selectividad tan rara que tiene, el 90% del tiempo no hace nada, porque nadie merece ninguna ayuda. Y unas filosofías raras de cómo servir. Entonces, tanto que quieres que tus hijos sean buenos, santos y puros, y te olvidas. Están aprendiendo de ti. Levanté profetas de vuestros hijos y de vuestros jóvenes. ¿No es así? Dice el Señor. Pero diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas de tu casa le dijiste, no hables. Entonces, ¿qué va a hacer? O una cosa o la otra, pero tiene que decirte. O sea, ¿qué es eso de pedirle a Dios cosas que de verdad tú no estás luchando? Muy bien que Dios levante y le dé una palabra a tu hijo, tú vas a ser profeta de la nación, de gloria a Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? Haz tu parte también, eres responsable también, y Dios te va a pedir cuentas también, y Dios va a juzgar también. Porque dice, buscas discípulos por mar y tierra, pero después no los conviertas en un hijo del diablo. Amén. Cuarto, no tienen palabra, buscan cualquier excusa para evadir compromiso. Eso lo explica el verso 16 al 22. Es un poco complejo porque es un tema muy propio del momento. Pero el punto es que los fariseos juraban por el templo y juraban por el oro del templo. Entonces, te juro por el oro del templo que mañana yo voy a hacer tal cosa. El chiste es que el oro del templo lo movían. Y entonces decía, no, lo que pasa es que el oro del templo no lo pusieron hoy. Eso lo movieron, entonces no se puede. Imagínate, es que Dios me está diciendo que, o sea, ahí ellos tenían una maraña, un juju, un jueguito, ¿no? De que juraban por esto y por aquello y lo otro, pero eran variables. Entonces, no, yo te juro que si mañana tal cosa, y resulta que era nada. Aparentaban ser hombres de palabra, pero no eran de palabra. Nadie podía confiar en ellos. Y saben que detesto yo, y lo digo todo el tiempo, la gente no tenga palabra. Porque no solamente es maldición, una maldición para todo lo que tú hagas para Dios, sino también en todas las demás áreas. Alguien sin palabra no va a prosperar nunca, no te va a llegar trabajo nunca si no tienes palabra. Dices el martes y lo haces el sábado, no vas a prosperar. Es una maldición para ti no tener palabra. Tú le dices a tu esposo, sí, yo voy a cambiar, y no cambias. Es una maldición en tu matrimonio porque no tienes palabra. Tú dices, Señor, sí, yo te voy a servir. Mañana, Señor, voy a empezar a orar. Maldices tu vida espiritual por no tener palabra con Dios. Y más, maldices tu vida personal por no tener palabra contigo mismo.
Porque dices, mañana sí empiezo la dieta, y mañana voy a hacer ejercicio, y mañana voy a leer, y mañana tal, y no te cumples ni a ti mismo. No hay bendición en no cumplir la palabra, y los fariseos no eran la excepción. Guías de ciego, pues dicen que no significa nada jurar por Dios. Dice, juran por el trono de Dios, quien se sienta en el trono. Juran por el altar y por todo lo que hay encima. Entonces dice, ¿qué es más importante? ¿Una cosa o la otra? Así que el hombre no puede evadir sus responsabilidades y andar negociando con Dios el sí o el no. Si dijo sí es sí, si dijo no es no. Pero ten tu palabra y guarda el honor. Y la iglesia es honorable en cuando pueda cumplir su palabra. ¿Alguien dice amén? Así que sacude al hermano que tienes al lado. Si usted, hermana, sacude la silla, ¿verdad? Si no tiene hermano al lado, y dígale, cumple tu palabra. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Deja la guachafa. Le doy un ejemplo personal. Yo tengo una relación por la misericordia de Dios con un cliente que me ha dado trabajo desde hace 5 años, el mismo cliente. Y con él yo le digo, te voy a entregar el trabajo en 3 meses y se lo entrego en 2 meses y medio. Siempre lo hago antes. ¿Qué va a decir de mí? Que soy una persona que es súper expectativa. Y yo sé que si lo puedo hacer en 2 meses y medio, le tiro 3 meses, 3 meses y medio. ¿Por qué? Porque siempre voy a ganar por una u otra razón. Pero mi palabra no se va a diluir. ¿Por qué? ¿Por qué me comporto así? Porque he perdido muchos clientes también. He perdido clientes porque me dicen, mira, mañana te envío el presupuesto. Y pasa lunes, martes, miércoles, no envío el presupuesto. ¿Cómo quedas? Como alguien que no es profesional, quedas como un patán. Y lo mismo pasa cuando le das promesas a tus hijos y tú dices, no importa, es niño. No. Un niño se tatúa en el pecho. Mi papá me dijo, no juegue con las promesas que hace, porque el daño que hace es más grande de lo que parece. No juegue con sus promesas con Dios, no juegue con sus promesas a usted mismo, no juegue con la palabra, porque la palabra juzga nuestra vida. Y Jesús dijo, por sus palabras serán juzgados. Que le prometo, un día voy a predicar de eso. 5. Cumplen reglamentos, pero olvidan la justicia, la misericordia y la fe. Eso lo voy a usar de último. 6. Santifican todo lo que la gente puede ver, pero están llenos de corrupción debajo de la alfombra. Cuando habla de este icónico mensaje de las tumbas blanqueadas, hermosa por fuera, llena de huesos muertos. ¿Sí? Y el número 7 es que censuran los mensajeros de Dios. ¿Qué aflicción les espera? Que ustedes dicen, ay, mira, aquí había un profeta de Dios, el profeta Isaías tan bello, que era el profeta Isaías. Pero no se acuerdan que lo mataron y a un montón de profetas más. Y luego lo mismo hicieron con Jesús. Entonces ya va, dices que amas a los profetas de Dios y amas la voz de Dios, pero en cuanto sale uno le pegan una pedra en la sien. Entonces no digas que amas a Dios, que cuando alguien te va a hablar de parte de Dios, dice que no es de Dios o lo tiras por un barranco. Le trancas la llamada, le niegas la conversación y no rindes cuenta. Así que si amas a Dios, escucha a los hombres de Dios, porque escuchar a los hombres de Dios es demostrar que queremos escuchar a Dios mismo. ¿Alguien dice amén? El último punto entonces, el verso que le había comentado, el verso 23, cuando habla acerca de olvidar la misericordia, la justicia y la fe. ¿Qué significa entonces esto? Para cerrar, la justicia representa ocuparnos en ser gente que en nuestro interior tenga un orden para Dios, es ser piadosos, ser siervos de verdad de Dios y no de nuestros intereses. Eso es ser gente justa. Pero la justicia no solamente aplica para que yo viva rectitud, la justicia también aplica para que yo haga justicia donde me rodea. Quiere decir que donde yo vea algo desordenado, injusto, algo moribundo, yo diga, voy a hacer las manos de Dios para traer justicia. La gente dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque, como decía Martin Luther King, el problema no es solamente la gente mala, el problema también es la gente buena que no hace nada. ¿Alguien dice amén? La justicia es eso, no solamente ser rectos, sino también buscar que lo que me rodea todo esté bien bonito y acomodado en la justicia de Dios. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque hay mucha gente sin mover las manos. Hagamos el bien que Él espera de nosotros. El segundo punto,
La misericordia. ¿Qué trata esto? La misericordia es necesaria tenerla, porque es tener compasión por nuestros hermanos que sufren en la oscuridad, los que no conocen de Dios. La misericordia ilustra un poco esta frase, que es: no quites la mosca en la frente de tu hermano con un martillo. ¿Ah? No quites la mosca en la frente de tu hermano con un martillo. Porque tú dices, pero es que lo hago por su bien, ¿verdad? Pero lo haces sin misericordia. Quieres ser justo sin misericordia. Y Jesús no habla de eso. Porque justicia, ok, cualquier legalista lo puede hacer. Pero la misericordia implica que te duela. Y sin dolor no hay misericordia. Sin amor no hay misericordia. Y sin misericordia no hay fe ni cristianismo. El Evangelio es misericordia y gracia de Dios para nosotros. Y el Evangelio a través de nosotros es misericordia a través de nosotros también. Entonces no quites la mosca de tu hermano con una mandarria. Sóplale la frente y se le va a quitar. No es tan difícil. No había que matar a nadie. Ni siquiera había que matar a la mosca. Y último punto, la fe. ¿Qué representa la fe? Representa la vida del Espíritu Santo en nosotros, haciendo que cada palabra no solamente sea memorizada, sino que sea transitada por nosotros. De nuevo, la fe es que la palabra de Dios no solamente sea memorizada por nosotros, que es un trabajo que no se hace, un trabajo que hay que hacer, memorizar la palabra, porque cuando parafrasean dicen cualquier cosa, porque ayúdame que yo te ayudaré. Y por eso el profeta Jonás, cuando se bajó del arca de Noé, memorice la palabra, para que no ande diciendo que Lázaro resucitó al cuarto día, luego de que las plagas pasaron. No, memorice la palabra, pero no solamente memorizarla, sino transitarla. Eso es fe. Yo me sé la palabra, pero ya va. ¿Cuánta gente en la calle sabe que se sabe algún versículo, que lo ha leído? Claro que sí, pero transitar esta palabra es lo que nos santifica. Necesito transitarla y eso es la fe. Y la fe también es recordar que antes de ser un militante del reino de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y muy bonito todo lo que tengo que hacer, pero siéntase y come. Muy bonito todo lo que tiene que hacer mañana, pero lave los platos porque en esta casa alguien tiene que ayudar. Muy bonito todos los sueños y planes, no, porque yo tengo, mi ministerio es muy grande. Uy, ¿cuántas veces he escuchado eso? Pero antes que tenga un ministerio muy grande, recuerda que alguien tiene que barrer el patio. Recuerda que puedes ir y venir, pero en tu casa sigue siendo el mismo hijo. Entonces, no existe ese de ministerios muy grandes, porque la gente llama ministerios muy grandes y lo que imaginan es un pasaporte forrado de dibujitos. Eso no es un ministerio grande. No es un ministerio grande. Un ministerio grande es recordar que antes que siervos somos hijos. Y antes que siervos somos hermanos. Antes que siervos somos iguales. Y estamos tan perdidos y tan necesitados como el resto. Por lo tanto, todo vuelve a girar. Dice justicia, misericordia y fe. Póngase sobre sus pies. ¿Sabe dónde Jesús vuelve a hablar esto? Mateo 5. Sermón del monte. Mateo 5, sermón del monte. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Él pide de nosotros justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Él pide de nosotros misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener fe y la vida espiritual que Él demanda de nosotros. Justicia, misericordia y fe. Los tres camellos que no supieron trabajar los fariseos. Pero nos toca a nosotros hacerlo. Amén. Así que llega nuestro tiempo final para cerrar este ayuno. Y le dejo una gran tarea. Quiero dejarle varias tareas. Entre ellas, creo que hay varias cosas que nos preocuparon de lo que leímos a través de la palabra, ¿verdad? Pero creo que quizás la que más preocupa es ser impedimento para la obra de Dios, poniendo cargas pesadas, haciendo la iglesia difícil de acceder para otros, haciendo la iglesia inaccesible, haciendo las paredes muy gruesas y las puertas muy pesadas de abrir. Creo que ese es nuestro mayor reclamo de parte de Dios, que tenemos que trabajar
juntos, no solo uno, todos trabajemos por ello. Pero también usted debe preguntarse en cuánto ha fallado o qué debe reparar en una vida de justicia, de misericordia y de fe delante de Dios, para que teniendo la Biblia tan cerca, no sea como los fariseos, llamados incrédulos e hipócritas. Amén. ¿Pudo notar algo? Si no, bueno, pide el dato por ahí que le podemos ayudar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Puede levantar su mano. El Señor me muestra en tu vida que hay raíces similares a las de la amargura, pero son raíces que están creciendo en tu corazón, pero no son de Dios, sino que son plaga, son parásitos que te quitan energía y te roban el fruto. Como la cizaña parece ser, pero no es, así también son las malas mañas que Dios quiere quitar de ti. Te están cansando, te están agotando, y Dios te dice: no son mías, no es lo que te pedí, no te quiero ver así. Te cansas, pero yo no te cansé, dice el Señor. Te frustras, pero yo no te frustré, dice el Señor. Te quejas, pero yo no te he dado razones, dice el Señor. No uses el nombre de Dios para descargar lo que te ha agotado, lo que te está drenando. Esas raíces tienen nombre, y uno de sus nombres es el orgullo. Una de esas raíces tiene nombre, se llama orgullo. Otra raíz que está creciendo y asfixiando tu fe puede ser la hipocresía. Que quieras vivir en apariencia, pero en verdad no quieres cambiar por dentro. El orgullo quizás también puede estar asfixiando. Hoy, en el nombre de Jesús, oro porque su Espíritu revele en tu corazón esas raíces que han estado deteniendo tu crecimiento, porque ya basta de tener el mismo tamaño. No desespera lo que te hace falta, es limpieza. No desespera lo que hace falta para que veas los frutos, es santidad, dice el Señor. No desespera, no es un cambio de ambiente, es limpieza, es arrancar, es cortar. Hay que cortar para crecer, hay que quitar para crecer. Y si quieres que florezca el camino de la fe, despójate de ese peso. En el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo oro porque sea claro, evidente y notorio, y tú expongas la obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y le des a tu iglesia, por el poder de tu Espíritu, la valentía, la autoridad para reprender en el nombre de Jesús las artimañas del enemigo que quieren hacer que tu iglesia se deslice, pierda el enfoque, caiga en fascinación. Cae en el nombre de Jesús y echo fuera de sus vidas, Señor, todo entenebrecimiento, toda oscuridad, todo misterio, Señor, toda confusión, para que tu iglesia ahora sea limpia de manos, limpia de corazón, limpia de pensamiento, limpia, Señor, en sus intenciones, limpia, Señor, para que florezca en ellos toda buena dádiva que viene de ti. Florezca en el nombre de Jesús de tu iglesia. En el nombre de Jesús florezca la justicia, florezca ahora la misericordia, florezca la fe que viene de ti, y tu iglesia diga: somos discípulos de Cristo. Verdaderamente mira nuestros frutos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque este ayuno nos bendice. Bendecimos a nuestros padres espirituales, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos al pastor Luis, bendecimos a nuestros hermanos en Luz y Abel, bendecimos a Indirani, bendecimos a los pastores en Mara, Jesús, Lucía. Señor, te damos gracias por nuestros hermanos y gracias por los que te buscan de todo corazón. Recompénsales abundantemente. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos en paz y bendición y permite que sigamos expandiendo todo lo bueno que has sembrado. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga grandemente.